Acción. Hola, hola, bendiciones, amados hermanos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Aleluya. Eso, muchísimas gracias, hermanos, amigos. Aquí estamos desde La Bebida, el departamento de Rivadavia, desde la provincia de San Juan. Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Roe Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. Venimos desarrollando un estudio sistemático. Aquí estoy congregados con los hermanos en La Bebida, así que vamos a estudiar, vamos a seguir dándole continuidad al estudio que venimos desarrollando, un estudio panorámico, sistemático del libro de Mateo. Hay muchísimo para aprender, muchísima información, así que lentamente, progresivamente vamos estudiando la palabra del Señor. Acordate que no solamente hay que ser oidores de la palabra del Señor, sino hacedores. Ahí está el secreto, ser hacedor. Romanos capítulo 2, versículo 13, dice, no son los justificados, dice, por la ley solamente los hacedores de la palabra del Señor. Y Santiago capítulo 1, versículo 22, también nos habla de no ser solamente oidores, sino hacedores. Eso, el ser un hacedor de la palabra del Señor, nos va a traer muy buenos resultados para nuestra vida, a modo personal, individual, en el matrimonio, en la familia, en los planes, en los proyectos, lo que el Señor, en la salud, en todas las áreas de nuestras vidas. Así que yo te animo, ya vamos a abrir nuestra Biblia, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 20. Siempre digo, te saludo desde aquí, desde la provincia de San Juan. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada salutación. Eso nos anima, eso nos alienta a seguir predicando la palabra del Señor en todo tiempo, como lo decía Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo. Acá hay un título en Reina Valera, vamos a leer Reina Valera 1960, Mateo capítulo 20, y encuentro un título, dice, los obreros de la viña. ¿Sabés qué? Siempre lo decimos, el Señor cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto, lo mandaba a Moisés, le daba instrucciones para que se presente ante el rey de Egipto, Faraón, y le diga, deja ir a mi pueblo, deja ir. La previa de lo que es las plagas, las 10 plagas, bueno, Moisés iba y se presentaba y le decía, deja ir a mi pueblo, pero había dos cosas que me llaman fuertemente la atención. ¿Para qué? La primera cuestión, para adorarle. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Primera cuestión, adorar al Señor. Y en otro movimiento, en otro momento de la vida de Moisés, se presentaba y decía, deja ir a mi pueblo, ¿para qué cosa? Para que me sirva. Dos cosas muy fundamentales y muy importantes en la vida espiritual de una persona. La adoración y el servicio van de la mano. Pablo, acá vemos el título obrero, los obreros de la viña. Es una alegoría. Esta mañana hablaba con Carolina, con mi hija, y hablamos justamente de las alegorías. Que cada palabra hebrea, cuando vamos al original y estudiamos el original, los comentarios, cada palabra tiene una alegoría, una figura, una enseñanza. Por ejemplo, Torá, hablábamos de Torá. Instrucción es la palabra Torá hebrea, significa instrucción. Se tradujo al griego como ley, nomos, es la palabra, ley. Bueno, la figura, la alegoría para Torá es un hombre con un instructor que está con un arco y una flecha y un alumno y le está dando clases, le está enseñando cómo hacer para dar en el blanco, para hacer impacto en el blanco. Está instruyéndolo, le está enseñando con el arco y la flecha cómo usarlo para dar en el blanco. Bueno, lo mismo, muchísimas alegorías. Pablo, por ejemplo, y el Mesías usaban ese tipo de enseñanza. Primeramente, un principio bíblico. Así, este es el método de enseñanza de Cristo, el Mesías Yeshua. Un principio, luego desarrollaba el principio espiritual y por último daba una enseñanza práctica
Un ejemplo bien práctico para que cualquier persona, no era necesario que sea un gran teólogo, sino cualquier persona de la audiencia pudiera recibir, pudiera entender lo que el maestro estaba enseñando. Acá vemos obreros, Pablo habla de obreros, habla de atletas que se tienen que preparar, la alimentación, una alimentación adecuada, un entrenamiento adecuado. Habla también de soldados, el soldado, porque estamos, según Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos habla de una guerra espiritual, y nos habla de armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio como sandalias, el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces hay alegorías, hay figuras, para que a la audiencia le quede claro, le quede bien en claro lo que se está queriendo mostrar el autor o el instructor. Los obreros de la viña, vamos a encontrarlo en algunas versiones de Reina Valera con letras rojas, porque es palabra del Mesías, de Cristo, de Yeshua, es el nombre. Porque el reino de los cielos, habló Cristo en 136 oportunidades acerca del reino de los cielos. Y aún, a mí me llama fuertemente la atención, porque 136 oportunidades hablando del reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino mesiánico, lo vas a encontrar así en la Biblia. Y aún resucitado, en Hechos capítulo 1, dice la Biblia que se presentó con pruebas indubitables que Él era el Cristo. Tenía las pruebas indubitables, no cabía duda que era Él. Y hablando de qué cosa, del reino de los cielos. Es importante, siempre lo digo, que el reino de los cielos es un lugar preparado para gente preparada. Entonces, no es para alguien improvisado. Mucha gente me dice, pastor, pero Dios es amor. Sí, es cierto, la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. La Biblia nos habla de familia, nos habla de familia. Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice que en cuanto tengamos la oportunidad, escuchen, en cuanto tengamos la oportunidad de hacer lo bueno, hacerle el bien a alguien, lo hagamos, claro que sí. Pero primeramente a quienes, a los hermanos, a la familia de Dios, dice. Entonces hay una familia, tenemos un padre, somos hermanos, una familia. La Biblia también es una alegoría, una figura, la familia. También somos un edificio, dice el apóstol Pedro, y somos llamados piedras vivas, unos con otros unidos y edificados. ¿Para qué cosa? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Así dice la Biblia. También otra alegoría, otra figura es el cuerpo humano, cuya cabeza, dice la Biblia, que es Cristo. Él es la cabeza y nosotros, miembros, unos con otros cimentados. ¿Para qué? Para desarrollar una actividad, un trabajo, un servicio al Señor. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La Biblia dice que Jesucristo, el Mesías Yeshua, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos capítulo 12 lo dice. Entonces, ¿qué sucede? El reino de los cielos, dijo en otro episodio Cristo, el Mesías Yeshua, que sufre desde los días de Juan el Bautista, sufre violencia. Y dice los violentos, claro, no es comparable la violencia, esa que se habla, que habla la Escritura, Reina Valera, por ejemplo, a ser una persona violenta, no, porque los pacificadores, dicen las bienaventuranzas, heredarán el reino, sino los que tienen una actitud de abrazar lo espiritual, de animarse, de ir un poco más allá de lo que lo terrenal les permite, para abrazar las cosas espirituales. Y él comenzó a decir, desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y las personas que quieren, que desean
capacitarse y calificar para ese reino de los cielos, bueno, son ese tipo de obreros que vamos a ver ahora que el Señor anda buscando. Juan capítulo 4, versículo 23. Ana Gómez, no sé si está por ahí, está de Paso de los Libres, a quien saludo, y siempre les recuerdo, porque me dicen, vos das mucho texto bíblico y me olvido y me pierdo, para después buscarlos. Pero Juan 4, 23 dice que el Señor anda buscando, dice, busca, es el momento, dice, ahora es cuando el Señor busca, mas la hora viene, y ahora es cuando el Señor busca los verdaderos, dice verdaderos, adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoran, porque el Padre es espíritu. Entonces anda buscando el Señor. Y aquí dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario el día. Ese es el precio que nosotros encontramos en la Escritura para tener una noción, una referencia acerca del valor del jornal de una persona. Un denario. Por ahí encontramos 300 denarios. ¿Se acuerdan de qué eran? Los 300 denarios eran mucho dinero de una persona que trajo y derramó un perfume cuyo costo era 300 denarios. Cuando fue ungido el Mesías Yeshua, 300 denarios, casi el sueldo de un obrero al año. Casi. Era mucho dinero. Pero aquí el jornal está considerado en un denario. Y dice, habló con los obreros, los contrató por un denario al día y los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, esto es las 9 de la mañana. El día, en este tiempo bíblico que estamos compartiendo, estaba dividido en 4 momentos en la mañana y 4 vigilias en la noche. De 3 horas cada tiempo, cada periodo de tiempo. Entonces arrancaban a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana el segundo tiempo, a las 12 y a las 3 de la tarde, y así iban los distintos periodos de tiempo en los cuales estamos viendo aquí que el padre de familia sale a contratar obreros. El precio es un denario y los envió a su viña. Y dice Mateo capítulo 20, versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Me voy a ir a la versión, estoy más relajado aquí, así que voy a ir a la nueva versión internacional para que tengan una idea cómo dice. Les dijo, vayan también ustedes, el versículo 4, les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Sigue diciendo, estoy en la nueva versión internacional 1999. Así que salió de nuevo, eso del mediodía. ¿Ves? Acá ya cambió. En vez de decir la hora sexta, dice ahí. Sí. Bueno, es el mediodía. Al mediodía y a la media tarde, que es la media tarde, es a las 3. A las 3 de la tarde salió e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde. Por eso, este relato se lo conoce como los obreros de la hora undécima. En alguna versión aparece obreros de la hora undécima. Ahí aparece. Pero fíjese, a las 6 de la tarde era el cierre de operaciones. A las 6 de la tarde terminaba todo tipo de trabajo. Alrededor de las 5 de la tarde, una hora antes que termine el trabajo, salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Y mire lo que responde. Esa gente que estaba ahí desocupada, por lo general eran en las plazas. Se juntaba la gente que estaba desocupada, que estaba esperando algún trabajo en las plazas. Entonces pregunta el padre de familia, ¿por qué nadie nos ha contratado? Dice, ¿por qué? ¿Qué hacen aquí desocupados? Y ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. Contestaron, él les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Al atardecer, esto es las 6 de la tarde, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados
hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, los últimos. Y cada uno recibió la paga de un día. ¿Cuánto era? Un denario. Un denario era la paga que se había establecido. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibieran más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día, es decir, un denario. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Ahí dice contra el padre de familia. Sí. Contra el padre de familia, el propietario, el dueño. Entonces, estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Él lo había puesto en claro, él no llevó engañado a nadie, a nada. Esto lo dice la Biblia. Cuando la leemos, cuando estudiamos, cuando escudriñamos, no vemos engaño. No, el Señor establece los límites, Él establece los parámetros, Él establece las condiciones, hermanos, a través de su palabra. Claro, la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Mucha gente por ahí dice, no, yo lo que sucede, que yo llevo muchos años ya en el Evangelio, en las cosas de Dios, yo estoy como para las ligas mayores, para otras cosas, y como que baja la guardia, y como que tal vez hay un poco de orgullo, un poco de soberbia, un poco de vanidad, cuando el Señor quiere que tanto como los primeros, como los últimos, haya una línea, vamos a decir, una línea de continuidad. No hay que, porque uno lleva más tiempo, estas cosas no son, las cosas como son en el mundo, no son compatibles con las cosas espirituales. El Señor establece los límites y los parámetros. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho, pregunta, a hacer lo que quiera con mi dinero? Claro, Él es el dueño, Él es el creador, el amo de todas las cosas, el soberano del universo. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos, los postreros, dice ahí. Entonces, ¿qué sucede? El Señor establece los parámetros, Él establece los límites, las condiciones, y no hay diferencia. Al contrario, nos da la enseñanza en esta porción que estamos estudiando, que todos tenemos la oportunidad y la posibilidad de trabajar, de servicio. Hablábamos de adoración, hablamos de servir al Señor. Entonces todos tenemos la oportunidad, las puertas están abiertas. El Señor dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá, dice, y encontrará pastos, en Juan capítulo 10. Sigue diciendo Mateo capítulo 20, versículo 17. Mientras subía Yeshua rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Este acontecimiento es la tercera vez. Es la tercera vez en el libro de Mateo que está anunciando su muerte, los acontecimientos y aún la resurrección. ¿Sabe que la resurrección es algo pero de suma importancia? Porque claro, nosotros conocemos históricamente tumbas de personas que han sido grandes
Buda, de líderes de distintas religiones, pero están las tumbas y están ocupadas, pero la tumba de Cristo, del Mesías Yeshua, quedó vacía. Es más, cuando las mujeres fueron el primer día de la semana a la tumba, cuando el Señor había sido crucificado, sepultado, pero como Él lo había dicho, al tercer día fue resucitado, se levantó de entre los muertos, el Padre lo levantó. Y la Biblia dice que la tumba estaba vacía y preguntaron las mujeres, ¿dónde lo han puesto? Y una persona que estaba ahí, el hortelano, creían las mujeres, dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto es algo impresionante en lo cual tenemos que meditar siempre, hermanos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Todo lo que la Biblia cuenta, nos enseña, nosotros también vamos a pasar por esos acontecimientos. Y hay en Cristo promesas de vida eterna, hay salvación del alma, hay perdón de los pecados, hay innumerables beneficios que el Señor nos ha dado para el que cree, porque para el que cree todo es posible. Sigue diciendo Mateo capítulo 20, versículo 20, hay una petición, una madre. ¿Cuántas peticiones que la gente lleva al altar del Señor? Peticiones por los hijos, peticiones por el matrimonio, peticiones por lo económico, por lo financiero, por la salud. ¿Cuántas personas están luchando? Y entran muchísimos pedidos de oración por personas que están luchando contra un diagnóstico médico que les es contrario, una enfermedad terminal, un cáncer. Muchísimas personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Sabe que hay una cosa que la Biblia nos habla de la gratitud. Alguien dijo por ahí que el nivel de gratitud de una persona se demuestra en el nivel de adoración, de espiritualidad de las personas. Una persona espiritual es agradecida porque entiende las cosas que el Señor ha hecho espiritualmente hablando, y lo físico, lo material, lo económico, todo es una consecuencia de las cosas espirituales. Por algo la Biblia dice, no os embriaguéis, por ejemplo, con vino donde hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, porque eso es bueno, es lo mejor que nos puede suceder en las cosas espirituales. Aquí hay una petición de una madre, mire, entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Yeshua y arrodillándose le pidió un favor, dice esta versión. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional 1999. Le pidió un favor, una petición. ¿Qué quieres?, le preguntó Yeshua. Ordena, dice, que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire la petición de la madre. Claro, la madre siempre va a peticionar por los hijos y lo mejor de lo mejor. Uno a la derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Yeshua. Pues, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos, respondieron. Ciertamente beberán de mi copa. Claro, someterse, los discípulos que han visto, que han probado, han palpado los milagros, las señales, las grandes multitudes que seguían a Cristo, al Mesías, por los milagros, por los panes, por los peces, por distintas situaciones y la fe de esas personas. Entonces ellos estaban conscientes de que no es fácil el seguir a Cristo. Ya lo había dicho Él. Si quieres convertirse, el que quería convertirse en un seguidor tenía que negarse a sí mismo, tomar la estaca de ejecución, dice una versión, la cruz, y recién seguir a Cristo. No era fácil lo que estaba planteando el Señor, pero ellos estaban convencidos y decían, sí, podemos. Ciertamente, aclara el Mesías, Yeshua les dijo, ciertamente beberán de mi copa de la muerte, iban a probar, iban a ver lo que sucedía,
Pero el sentarse, el tiempo futuro, la restauración de todas las cosas, escuche, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Es decir, que hasta el último momento la Biblia dice que Él fue obediente. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero que por esa actitud, dice Filipenses capítulo 2 del versículo 5 en adelante, por esa actitud, por esa condición, por esa obediencia, el Padre lo exaltó a lo sumo, a lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Mire lo que provoca la obediencia: que los cielos se abran, que la voz del Padre se oiga, y que diga: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y que la obediencia provoque estas cosas. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante toda rodilla, dice, se doble de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, el Mesías Yeshua, es el Adón, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Yeshua, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, claro, porque frente a él estaba Jacob y Juan, oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Mire, a veces tienen siendo discípulos, mucha gente por ahí dice: no, a nosotros nos dice por ahí: ustedes que están más cerca de Dios, oren, pidan, hagan ayuno. Así dice la gente, entra a competiciones, dice: ayunen, que están más cerca de todos podemos. La Biblia dice que el velo, la separación que había en el templo, se rasgó cuando Cristo, el Mesías, fue crucificado. Dice que expiró, entregó su espíritu, y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y bueno, y hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, y algunos muertos resucitaron. Bueno, ese velo era un impedimento, una separación entre el lugar santísimo y el lugar santo, pero al rasgarse nos da la enseñanza, nos habla de que ya no hay nada que nos impida acercarnos al Señor, a Dios. Tenemos libre acceso a través de la sangre de Cristo. Tenemos libre acceso. Entonces cualquiera puede peticionar, cualquiera puede humillarse. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces, mire, recién dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuándo? Cuando hay humillación, cuando hay búsqueda, cuando hay conexión a las cosas espirituales. No hay velo, no hay impedimento para que te puedas acercar confiadamente al trono de la gracia. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Yeshua los llamó y les dijo: ¿cómo ustedes saben? Como ustedes saben, dicen los gobernantes, va a ser una referencia, una enseñanza. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen. ¿Cómo dice esa versión? Enseñorean. Enseñorean de los súbditos, dice aquí. ¿Cómo dice? Enseñorean de los grandes. De los grandes que ejercen sobre ella. Y saben que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellos. Ahí está, de los súbditos. Los grandes ejercen sobre y los altos oficiales, dice esta versión, nueva versión internacional, los altos oficiales, qué triste, abusan de su autoridad. Por eso siempre hablamos y enseñamos que la justicia, cuando Cristo habló del reino de los cielos y de su justicia, y en Mateo capítulo 6, 33 dice que debemos buscar primeramente, lo primero de lo primero, el reino de Dios y su justicia. Esa justicia, palabra justicia, en hebreo es la palabra sedaká, perdón, y no es compatible la justicia, no, muy lejos, la justicia de Dios con la justicia de los hombres.
Usted puede, claro, no es necesario ser tan inteligente para darse cuenta que no es lo mismo. Entonces, mucho cuidado. Dice, ustedes saben, dice que los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de autoridad. Pero entre ustedes, esta palabra es para los discípulos, para las personas que ya están experimentando un grado de crecimiento espiritual. Para ellos es esto. Porque claro, no es en el reino de los cielos como es en el mundo. Pero entre ustedes le dicen, no debe ser así. Claro, porque habla de familia, habla de un cuerpo, habla de hermanos, habla de protección, de un padre. Entonces entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera, escuche, que quiera hacerse grande entre ustedes, ahí está la receta, deberá ser un servidor. Se tiene que humillar. No es como en el mundo. El mundo, el sistema dice cuánto tienes, cuánto vales. Lo miran por lo que es la persona, por el formato, por lo de afuera, por la riqueza, por los recursos económicos, financieros, por el nivel de estudio. El hombre es así. Pero en el reino de los cielos no es así. Al que se humilla, al que es pobre de espíritu, lo vimos en Mateo capítulo 5, cuando habló de las bienaventuranzas. Cuando un hombre realmente es verdaderamente feliz, cuando un hombre es dichoso, realmente no es como el mundo piensa o cree, es todo lo contrario. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo, dice, de los demás. Humillación. Así como, mire, tenemos un ejemplo práctico. Así como el Hijo del Hombre, como Cristo, el Mesías, no vino para que le sirvan, sino, tenemos un ejemplo claro, sino para servir, para dar su vida en propiciación, dice esa versión, en rescate, dice, en rescate por mucho, es decir, propiciación, sale en otra versión. Él se entregó. El tiempo que estuvo sobre la faz de la tierra nos dio el ejemplo más claro y más práctico de un servidor, de un hijo, de un buen hijo, de un buen hijo de Dios. Es más, Efesios capítulo 4 dice que debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, que debemos mirar como el prototipo, a quien seguir, es Cristo. Juan el Bautista decía, menos de mí y más de Cristo. Entonces, en eso consiste las cosas espirituales, lo que estamos compartiendo. Una gran multitud, ya estamos terminando, una gran multitud seguía a Yeshua cuando él salía. Una gran multitud seguía a Yeshua cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Yeshua, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. En otros evangelios vas a encontrar que es un solo ciego. Acá Mateo dice que son dos. Pero claro, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Yeshua, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Dice que ciegos estaban, pero claro, oían. Dicen los otros evangelios que oían que, porque donde andaba el Mesías, Yeshua, había movimiento. Habían miles, multitud, dice la Biblia, de personas que lo seguían. Porque él tenía palabra y tenía palabra de vida y había esperanza. Y los mismos discípulos decían: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? La multitud, dice, los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ahora, este grito, este clamor, dar voces, como dicen por ahí otra versión, con más fuerza, ellos estaban haciendo una declaración. O sea, ellos eran ciegos, pero sabían que del linaje, de la descendencia de David, iba a venir el Cristo, el Mesías,
el ungido, el enviado para hacer todos los milagros, las señales, los prodigios, para entregar su vida, como lo vimos, en propiciación por todos los hombres, una vez y para siempre. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Yeshua se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. A veces, cuando leemos este relato, parece muy obvio. Y decimos, pero ¿cómo? Si es el Señor sabe. Hay dos ciegos, dos personas. Cuando vemos el número 2 en la Biblia, hace referencia inmediatamente a los dos reinos que se han dividido. La Biblia nos habla que el primer rey fue Saúl. El primer rey de Israel, cuando el reino estaba unido, el primer rey fue Saúl. El segundo rey fue David, el rey David. Y el tercer rey, mientras el reino estaba unido, fue Salomón. Pero por la desobediencia, porque el pueblo dijo, no queremos seguir con esto, abandonaron el pacto, abandonaron los mandamientos, abandonaron al Señor, se independizaron, se asimilaron con las naciones, tomaron personas, gente, los hombres tomaron mujeres que no debían tomar, las mujeres tomaron hombres que no debían tomar, desobedecieron al Señor y bueno, el Señor dividió el reino, lo venía prometiendo por la desobediencia. Hermanos, la ira del Señor, dice la Biblia, que está preparada para los hijos, pero para los hijos de desobediencia. Entonces, cuando una persona se considera realmente hijo, cuando una persona dice, lo mismo en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 6, está el Padre Nuestro. Y muchísima gente a lo largo de toda la faz de la tierra lo recitan de memoria. El Padre Nuestro que estás en los cielos, etc. Pero la pregunta es, ¿realmente te comportás como un hijo? Porque mirá que la ira del Señor, dice, está preparada para los hijos de desobediencia. Entonces, se dividió el reino. La casa del norte, el reino del norte, cuya capital es Samaria, ¿te suena? Una mujer samaritana, entre samaritanos y judíos. La casa del sur, el reino del sur, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, y al norte Samaria, entre ellos no se daban. Al norte 10 tribus, y al sur, el reino del sur, casa de Judá, 2 tribus, que hasta el día de hoy están en Jerusalén. Y las 10 del norte se han asimilado en las naciones. Pero acá hay una figura. Como habla este versículo, también la Biblia nos habla a través de los profetas del número 2, que hace referencia a las tribus que están dispersas, las dos casas. Casa de Israel al norte, conocida también como casa de Efraín o casa de José, y la casa de Judá al reino, el reino del sur. Entonces, aquí se presentaron estos dos y gritaban y gritaban. Él se detuvo y los llamó y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos dijeron, Señor, queremos recibir la vista. ¿Sabe qué? Mucha gente, lo vimos en el capítulo anterior, cuando decía Cristo, el Mesías, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque si no, dice, los dos caerían en el hoyo, en un pozo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Esto de qué habla? De que una persona, claro, que no está consolidada en las cosas espirituales, en la palabra, como se lo decían los religiosos. Él se lo decía directamente a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de la época. Les decía, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, estos ciegos, estas personas, estas tribus que están dispersas en el mundo, personas que están a lo largo y a lo ancho de toda la faz de la tierra, necesitan la visión, necesitan un versículo que dice el Dios en Corintios, dice el Dios con minúscula de este siglo, que es Satanás, el adversario, el ladrón, le ha cegado, ahí está la palabra, le ha cegado el entendimiento a las personas para que no les resplandezca, dice, para que no les ilumine la luz de Cristo. Satanás los tiene así. Entonces, ¿qué necesitan las personas
que sus ojos sean abiertos. Por eso la Biblia dice que nosotros somos los agentes de cambio, agentes de transformación en las cosas espirituales. El trabajo, el servicio que debemos hacer, adoración, servicio, es ese: llevar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, queremos recibir la vista. Yeshua se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante, recobraron la vista y lo siguieron. Es decir, que hay mucha gente que está ciega, está cegada a las cosas espirituales, pero necesitan el toque divino, el toque del Mesías, Yeshua, el toque de las cosas espirituales para comenzar a qué cosa, a funcionar, dice al instante. No fue que un milagro que llevó tiempo, un proceso hasta la sanidad total. No, dice la Biblia al instante. En el momento recobraron la vista y ¿qué hicieron? Lo siguieron. Lo siguieron. Entonces esta palabra nos debe animar, nos debe instar a qué cosa, a llevar el mensaje, a anunciar la palabra del Señor, la predicación del Evangelio, las buenas noticias. ¿Para qué? Para que esos que están cegados por la tradición, por lo natural, por lo terrenal, puedan venir a la luz que es Cristo y puedan tener la vida y la vida en abundancia. Muchísimas gracias, te saludo desde aquí, desde la provincia querida de San Juan. Un abrazo grande. Mañana, claro, no me dejes solo, seguimos compartiendo más y más palabra del Señor. Como digo siempre y nos despedimos, vamos a decir Shalom Alejem. Así que estamos los hermanos aquí. ¡Listo! ¡Shalom Alejem! Muchas gracias.